Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer sobre el tema de la exposición de Diana Uribe, su opinión y el contexto que se generó en la década de los 60, particularmente en el año del 68, los movimientos sociales que se encabezaron en todo el mundo. Mi equipo está conformado por Julio Jacob Gutiérrez Barrientos, César Osvaldo Álvarez Díaz, Kitsia Joana Rocha Mendoza y su servidor Javier Aldair Valdivia Quevedo. Entonces con esto comenzamos. Los movimientos estudiantiles obtuvieron una gran importancia en el 1968. Como se puede observar, el neoliberalismo en el siglo anterior tenía como la importancia en el que las personas no podían expresarse que se morían de hambre, no podían expresarse que no tenían un apoyo fundamental del gobierno. Así que como un método contrincante del gobierno para tener su apoyo con ellos, tuvieron que decidir que para la gente, si se morían de hambre no lo podían decir. Así que a ellos se les obtenía como la ventaja de que a ellos se les daban unos víveres para que la gente no dijera nada, no se quejara de los grupos del tipo de gobierno en el que se mantenía. Así que hoy en día en el movimiento estudiantil es una parte importante, ya que fue una de las movimientos de Tlatelolco. Esta movilización tiene como referencia a la Universidad Politécnica del Estado de México y la UNAM. Estas universidades se adjuntaron para hacer una marcha, ya que ellos eran marginados, no eran escuchados. Los hacían a un lado del gobierno, no tenían un apoyo fundamental entre ellos, ya que ellos lo único que querían eran ser escuchados. Así que el mismo gobierno en el que fue el PRI, ellos tuvieron como una tipo rebeldía e hicieron una convocatoria para que los estudiantes adquirieran y pudieran participar. Como ellos eran los que tenían el movimiento, fueron sorteados ganados, así que los citaron para manifestarse y hacer la marcha y en ese momento fueron asesinados. Hasta el día de hoy no se sabe el detalle. En el 1970 esta movilización fue olvidada en una parte importante que fue la parte importante de la fecha de los Juegos Olímpicos del 1970. Así que ese movimiento fue congelado, ya no se sabe qué es lo que pasó. También estos protagonistas tuvieron un llamado movimiento izquierda. Este movimiento hacía que los estudiantes ya no se hicieran quedarse callados, no tuvieran por qué hacer marchas sin ser escuchados, ya no querían tener ese tipo del neoliberalismo. Entonces, con ello se lleva a una parte fundamental. Los movimientos estudiantiles, como les comentaba, tenían en la sociedad una parte fundamental. Posteriormente, esto se hizo que en varias partes del mundo se tuviera la oportunidad de conocerse, porque esto fue una parte fundamental para que los alumnos fueran escuchados, ya que no es necesariamente aquí en el Estado de México, sino que en todo el mundo. Los principales cambios que ha sufrido el concepto y la construcción social de la democracia y la ciudadanía.
Esta época se caracterizó por el despertar de la ciudadanía, debido a que ellos en ese entonces eran reprimidos, eran marginados, a lo cual hubo grandes movimientos sociales en, todas, en todo el mundo. Uno de los acontecimientos más importantes fueron los diferentes movimientos estudiantiles que surgieron alrededor del mundo con la intención de exigir sus derechos para llegar a un bienestar tanto individual como colectivo. De esos movimientos estudiantiles, hubo uno que dejó huella aquí en nuestro país, el cual fue el Movimiento Estudiantil de México 68, el cual se hizo con la intención de tener un cambio democrático en el país, eh, debido a que ya estaban cansados de la presidencia del presidente en mandato en aquel entonces, que era el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y también con la intención de buscar mayores libertades políticas y civiles y también una mayor igualdad para las clases medias y bajas. Otros acontecimientos relevantes que surgieron durante esta época fueron las llamadas revoluciones sexuales, debido a que ya las personas querían dejar atrás esos pensamientos de épocas pasadas y ya buscar unos nuevos. Por ejemplo, uno fue de que con mi cuerpo, mi decisión. Un claro ejemplo de esto fue el Mayo francés o Mayo de 1968, en el cual decenas de jóvenes ocuparon un edificio en la Universidad de Nanterre, en el oeste de París, en protesta a la guerra de Vietnam y exigiendo que se levantaran las leyes que les prohibía a hombres y mujeres compartir dormitorios universitarios. En poco más de un mes, las protestas crecieron como una bola de nieve y Francia se vio inundada de multitudes en las calles, hecho que quedaría consignado bajo la estela de mayo del 68 y que amenazarían las bases políticas e ideológicas de la sociedad. E incluso también estos movimientos, bueno, estas revoluciones sexuales surgieron en varias partes del mundo, no solo en Francia, sino que también en Estados Unidos y Reino Unido, con lo que dejaron atrás ya esas ideas conservadoras y ellos mismos buscaron nuevas ideas, las cuales ya se adaptaran a la forma de pensar de aquel entonces. Participación de las juventudes. Particularmente, esta estela de conocimientos que se dieron originados durante la década de los 60 fueron brutalmente protagonizados principalmente en Europa. Estas revoluciones de las que se nos habla el contexto de Diana Uribe nos da a entender que esto empezó, es un movimiento que hizo sus inicios en Francia particularmente, en el 68. Se le conoce como las protestas de París porque los parisinos tenían muchas especulaciones acerca de los angolos. En Argelia se suscitaba uno de los eventos más grandes en la historia, que se buscaba la revolución de Argelia. Argelia buscaba independizarse de Francia y buscaba particularmente ejercer sus derechos ante la sociedad. Eh, en estos años se dio en las universidades que hubo un gran impacto hacia los estudiantes, porque en las universidades se empezó a manejar más que nada estas ideas, esta ideología. Y si bien nos dice Diana Uribe que cuando nosotros somos educados, por así decirlo, el pensamiento crece. Y particularmente en los estudiantes eso fue lo que originó. Originó una idea de socialización, de ciudadanía, de ciudadano modelo. Entonces, como ellos vieron todo esto hincapié
dijeron no podemos ser partícipes de algo que va en contra de nuestro idealismo francés. Si bien recordamos, Francia fue pionero en atacar, en independizarse más que nada, para hacerse una sociedad moderna y culta. Entonces los estudiantes no podían estar así con los brazos cruzados y decidieron iniciar una campaña de protestas. Perdón. Todo esto empieza aquí y para dar paso después comienza también en Latinoamérica. En México, el movimiento estudiantil de Tlatelolco, en mayo del 68. Este movimiento fue encabezado también por jóvenes que buscaban, no eran las mismas ideas que los franceses, pero ellos tenían ideas que también caracterizaban este idealismo. Ellos se preguntaban sobre varios hechos. Ellos ponían en disposición cómo era que el gobierno um, estaba a favor de nuevas cosas, como que le restaban importancia a la educación durante el gobierno de Díaz Ordaz. Ellos decían, ¿cómo es posible que el gobierno apoye otros eventos, eventos deportivos o eventos de otra magnitud, en donde estamos aportando, por decir, todo nuestro dinero y no apoya las universidades, no apoya una educación? Entonces es aquí cuando los jóvenes estudiantes se cuestionan mucho sobre esto y empiezan una campaña de demandas. Como podemos ver en las imágenes, estos eventos no solo ocurrieron aquí, también ocurrieron en Estados Unidos, pero allá tenían otra idea. Allá luchaban más que nada por la guerra de Vietnam. Durante estos años se llevó a cabo una guerra en Vietnam en la que Estados Unidos mandaba a gente de color, gente de raza negra, a la guerra. Eran más que nada, sí, eran americanos, eran estadounidenses, pero eran negros. La mayoría eran negros y la mayoría era también personas que tenían discapacidades múltiples. Bajo esto, los estudiantes igual, los jóvenes particularmente, se preguntaban mucho esto, ¿cómo es posible que nuestro gobierno me esté mandando a la guerra este tipo de... ¿Cómo es posible que nuestro gobierno permita este tipo de discriminación? Porque nosotros nos estamos educando, estamos pues siendo mejores y no es posible que hagamos hincapié con este idealismo. Entonces es ahí cuando los estudiantes también empiezan sus protestas, es ahí cuando también empiezan los movimientos del 68 y empiezan todo este tipo de protestas a lo largo del mundo. Eh, la siguiente, por favor. Estas protestas también se iniciaron en Alemania y en Latinoamérica. Particularmente puse estos dos naciones, como son Alemania e Italia, porque si bien estos movimientos se dieron en muchas partes del mundo, en Alemania e Italia causaron un gran estrago. ¿Por qué? Bueno, si bien recordamos la historia, los nazis tenían un dominio absoluto en Alemania. Tenían la perestroika, que era una revolución que encabezó el gobierno para someter a la población. Ellos prometían mejores impuestos y mejores salarios a sus trabajadores. Era una sociedad socialista que buscaba hacer hincapié en su gobierno con este tipo de reformas. Entonces los jóvenes también aquí participan porque ellos preguntan a sus padres que cómo fue posible el holocausto. Ellos los hacen responsables por aquellas participaciones en las que el gobierno alemán mandó a sus hombres con los nazis para ejercer todo este tipo de discrepancias hacia su misma población. Eso pasó en Alemania. En Italia, particularmente en Roma, se da este movimiento por parte de los estudiantes también. Ellos estaban en contra, y bueno, en todos los movimientos se estaba en contra del gobierno. Este movimiento en particular se hace diferente a todos los demás porque en los estudiantes apoyaban, un sector era, digamos que eran dos caras de la misma moneda. Había una parte que apoyaba al gobierno y otra parte que no lo apoyaba.
Los italianos creían que si disponían de ciertos privilegios a sus estudiantes, esto no les iba a pasar. Ellos creían que si limitaban a la población y decidían a quienes podían darles el derecho a estudiar, ellos podían terminar con esta serie de protestas que de por sí se estaba suscitando en todo el mundo. Eso no les funcionó, porque aunque era la minoría que estudiaban, ellos se oponían a todo esto, ellos querían más estudiantes, ellos querían ser más educados, ser mejores, florecer como sociedad. Ese fue el lema allá en Italia. En Latinoamérica, pues bueno, todo empezó aquí en México, por así decirlo. Empezó en México y así como el mundo entero se dio cuenta de todo esto que pasó en la década de los 60, se venía el Mundial, como ya dijeron mis compañeros. El Mundial se da en 1970 y es un hecho que va a hacer que como sociedad nosotros nos hagamos muchas preguntas. ¿Cómo es posible que el gobierno permita todo este tipo de cosas? Permita que maten a estos estudiantes y 2 años después se hace el mundial, como si nada hubiese pasado. Particularmente en México, Octavio Paz renuncia a la embajada y él renuncia a la embajada porque dice que él no puede pertenecer a este idealismo, él no puede ser hincapié de todo esto. Mientras se están matando estudiantes, él no puede representar a esta nación. Y esto lo ven como bien otras naciones como Colombia, y es ahí cuando él huye a Colombia y es ahí donde gana el premio Nobel. Como pueden ver en estas imágenes, es que los estudiantes tuvieron una gran participación porque de no haber sido con ellos, de no haber levantado la voz, todas estas cosas que se estaban suscitando no hubieran tenido la importancia o la relevancia, no hubieran tenido el impacto para demostrarnos que como sociedad pues nos falta aún mucho más. La siguiente. Bueno, en conclusión, ya es viendo a grandes rasgos lo que es todo el tema que nos toca. Pues sí el tema la fecha por lo general se llama Mayo Francés, que abarca todo lo que pasó en 1968, que fue suceso tras suceso tras suceso, que fue desde inicios. Uno de los que más resaltó, bueno, pues por así decirlo aquí en el país, fue el movimiento estudiantil del 68, que fue uno de los más como que, ¿cómo les diré? Fue como que el más impactante en todo caso, que es la masacre de Tlatelolco, o matanza del 2 de octubre. Esta se dio el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, que está ubicada en la unidad habitacional de Nonualco, en Tlatelolco, de Ciudad de México. Dicha concentración era una revuelta por las Olimpiadas de ese año que estaban a punto de iniciar. Fue porque estaban en total desacuerdo en que se llevaran a cabo este tipo de eventos y que no se apoyaran a la educación. El hecho ocurrió de tal forma en que al momento de que todos los estudiantes estaban tanto revueltos como del Politécnico, como de la UNAM, como todo tipo de universidades y prepas, se concentraron en lo que es la Plaza de las Tres Culturas. Estaban todos ahí concentrados y al momento de llegar, muchos policías, militares, todo tipo de seguridad, los rodearon. Entre todos esos alumnos que había, que estaban manifestándose,
habían unos que se llamaban guantes blancos, por así decirlo, que son del ejército. Uno de ellos, no, fue que los que llevaban ese guante blanco supuestamente era para que no los confundieran con otro tipo de personas o otro que se hubiera por el lado, otro tipo de seguridad. Y el plan ya era de por sí matar a todos ellos. La señal comenzó al momento de que uno de ellos dio la señal con una bengala. Entonces, uno de los que eran guante blanco empezó a disparar, o sea, al aire, disparó al aire. Y así fueron como varios, y ya en eso los que lo estaban rodeando los empezaron como a atacar, supuestamente repeliendo todo el hecho, ¿no? De que lo estaban atacando a ellos. Pero lo que ocurrió, lo gracioso es de que los que estaban alrededor, rodeando a los alumnos, mataron a todos por igual, incluyendo a los que eran supuestamente aliados, que no tenían nada que ver. Todo esto, pues sí, afectó mucho, y es uno de los hechos que ocurrió este año, porque no solamente fue en nuestro país, también fue en los países vecinos. Después, creo que uno de los hechos que más o menos hizo que callara, por así decirlo, a la gente, fue lo del primer Mundial de México, que fue en 1970, me parece. Sí, 1970, que fue el primer Mundial de México. Esto, y junto con las Olimpiadas, hizo como que toda la gente atendiera su atención hacia ello, hacia esos eventos, y dejar atrás lo de la masacre. Fue como para taparle el ojo al tigre, como muchos dicen, no sé cómo se rato, sí, eso es más o menos lo que quiere decir. Eh, Hasta hoy también vivimos en un país donde todo, todos los jóvenes, ya sea de cualquier tipo de educación, claro, después de la media superior o superior, exijan a todos los gobernantes y a todo tipo de autoridad política que, que tengan más honestidad hacia todos. Mm, Y muchas veces dicen que, bueno, por ahorita lo general es que este evento está como callado. O sea, nunca se tuvo una investigación ni a fondo ni nada. Todo esto como se ocultó, por así decirlo. Así que, pues este es uno de los eventos más trágicos, pero que al igual no está totalmente, ¿cómo le diré? No está, por así decirlo, investigado a fondo. Esto todavía no se tiene ni una idea de cuáles fueron en realidad todo lo que pasó, pero tiene que ver tanto con esto. Y esto empezó cuando murió en Estados Unidos, que fue al que se le conocía como Bobby Kennedy, que era Robert Francis Kennedy. Cuando él murió, todo esto empezó a dar como revuelta, ocasionando un evento tras otro, tanto en varios países, no solamente fue en el nuestro. Junto con ellos también fue lo de, me parece que Francia, sí, sí que me parece que en Francia. Los franceses, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tenían esa idea, y como decir, los hijos de los padres que estaban participando en ese momento, al momento de llegar de la guerra, les preguntaron que qué estaban haciendo cuando empezó todo esto, cuando pasó todos estos eventos. Y lo mismo preguntaban porque ese era como su legado, era lo que iban a tener en cuenta, porque todos estaban como que yendo hacia este tipo de eventos, no era de que cosas buenas o cosas, más que nada no eran cosas buenas, todos estaban yendo a todos los sucesos. Y pues esto fue como que, esta es la conclusión de todo lo que pasó en este tiempo.